El día de hoy vamos a repasar algunas partes de embriología y genética. Primero quiero mostrarles esta diapositiva donde separamos la etapa embrionaria y la etapa fetal. De la etapa embrionaria, algunos autores la dividen en una etapa preembrionaria desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación, y desde la tercera semana de gestación hasta la octava semana la llaman la etapa embrionaria propiamente dicha. A partir de la octava semana hasta el nacimiento es la etapa fetal, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que además les quiero mostrar es que esta es una concepción normal, donde el genoma de esta persona es completamente normal, o sea, no hay exceso o falta de material genético o alteraciones, digamos, en su ADN, como algunas mutaciones en algunos genes, y por lo tanto, al ser normal este genoma, el nacimiento ocurre en forma normal, ¿no? Una malformación se define como aquella que la concepción, o sea, que desde la concepción, desde la fecundación, el genoma de esta persona ya está alterada y va a provocar una malformación determinada, ya sea cardíaca, a nivel gastrointestinal, o algún síndrome genético específico. Una disrupción quiere decir que la concepción fue normal, como en el primer caso. Sin embargo, en la etapa embrionaria, en las primeras 8 semanas de gestación, hay un agente externo que va a modificar esta concepción y va a provocar una anomalía. Ejemplo de esto son los teratógenos. El teratógeno más frecuente que se ha descrito en el ser humano es el alcohol, ¿no? El alcohol produce en cantidades mínimas, produce problemas en las personas, desde un síndrome de alcohol fetal con todas las manifestaciones clínicas como microcefalia, un retardo mental, anomalías a nivel de la formación de los pliegues de las manos, hasta solamente alteraciones en el comportamiento, ¿no? Entonces, muchas personas que quizás tengan alteraciones en el comportamiento probablemente han podido ser expuestas a cantidades mínimas de alcohol. Otro teratógeno frecuente también que se ve en la práctica clínica es el misoprostol, ¿no? El misoprostol produce el síndrome Moebius. El síndrome Moebius son pacientes que nacen con parálisis bilateral facial, y se le reconoce fácilmente a estos niños porque cuando lloran no hay una expresión, ¿no? Están como si no sintieran, digamos, algo externo. La disrupción con la deformación es que en la concepción también fue normal, pero el agente externo es después en la etapa fetal. Generalmente estos son los tumores, ¿no? O por ejemplo la presencia de dos fetos que podrían provocar alguna deformación, y posteriormente esta anomalía, digamos, suele revertirse, ¿no? Dependiendo digamos, también de la fuerza que haya tenido este agente externo para provocar esta deformación. Entonces, la primera pregunta: el periodo fetal se desarrolla desde la 9ª semana hasta el nacimiento, ¿no? En esta lámina lo que les quiero hacer notar es solamente recordarles que el espermatozoide está compuesto por diferentes organelas, ¿no? Una de ellas, uno de los principales, es el acrosoma. Tenemos el núcleo, la presencia de mitocondrias a nivel del flagelo para que para que el espermatozoide pueda movilizarse. Ahí, digamos, está compuesto por microtúbulos, un doblete de microtúbulos, un par de microtúbulos centrales, digamos, esto principalmente a nivel del flagelo para el movimiento. Lo que, digamos,
Este gráfico es por la segunda pregunta, que dice ¿qué organelos no presenta el espermatozoide maduro? Núcleo celular si tiene, mitocondria si tiene. Los lisosomas son importantes porque ellos van a hacer también que exista esta alteración que la acrosoma se rompa para la penetración en la zona pelúcida. También tiene centriolos el espermatozoide, lo que no tiene es retículo endoplasmático rugoso, ¿no? El maduro, o sea, el que ya va a provocar la fecundación, porque esto, digamos, no es importante, porque retículo endoplasmático, para recordarles, es una organela donde se va a producir donde se va a ver la producción de proteínas o de aminoácidos, ¿no? Entonces el espermatozoide maduro ya tiene, digamos, todas las estructuras y no es necesario que tenga esta organela. Entonces tiene que ser lo más ligera para llegar a su objetivo. Entonces, cuando existe la fecundación, cada uno de los dos gametos, ya sea el óvulo y el espermatozoide, van a entregar la mitad de ADN, ¿no? Entonces, o de genoma, vamos a decir, para que al momento de producirse la fecundación, cada una de las personas vamos a tener un genoma. El genoma está definido como la información genética que tenemos cada uno de nosotros, y que estos son importantes para el desarrollo de la persona, para la parte funcional y incluso para la fecundación. Entonces, cada uno entrega la mitad de su genoma, y esta mitad del genoma interpretado en cromosomas, 23 cada uno de ellos, ¿no? 23 cromosomas el óvulo y 23 cromosomas el espermatozoide. Y los pasos que se ven durante la fecundación es primero la fijación, segundo la reacción acrosomal, que es un lisosoma, digamos, más grande. Este lisosoma o este acrosoma se va a romper para que pueda penetrar hacia la zona pelúcida, y penetrando en la zona pelúcida exista una fusión con el óvulo, y posteriormente la entrada para la entrega, digamos, de su núcleo celular del espermatozoide. Este núcleo pierde la condensación, se vuelve un pronúcleo masculino, y luego se juntan los dos núcleos. Este es un gráfico donde se ve donde, digamos, con frecuencia puede ocurrir la fecundación. Tenemos el ovario, los diferentes estadios para llegar hasta la ovulación del óvulo. Este óvulo va a salir hacia las fimbrias, y luego esto va a recorrer hacia las trompas de falopio, y el espermatozoide que asciende, y en las trompas de falopio se produce la fecundación. Luego de producir la fecundación, este cigoto avanza, mientras, digamos, va ocurriendo las divisiones celulares en 2, en 4, en 8, digamos, hasta formar la mórula, y luego se produce la implantación. Ahora, esta implantación, mejor dicho, desde la fecundación hasta la implantación, es el tiempo que demora esto son 7 días aproximadamente. Entonces, la primera semana de gestación ocurre desde la fecundación hasta la implantación. Nuevamente, solamente un poco para esquematizar estas fases, fase 1, fase 2, fase 3, donde se ve, digamos, que el espermatozoide va a romper, se va a disolver la membrana acrosómica interna, luego ingresa, deja el núcleo, y luego se va a juntar, digamos, o mejor dicho, el ovocito va a terminar de la meiosis 2, ¿no? Porque, para recordarles, el ovocito está en meiosis 2, se queda en una parte de la división meiótica, y luego, al momento de penetrar y fusionarse con el otro pronúcleo,
estas dos gónadas, recién se termina este proceso de meiosis y se forma el cuerpo polar en división. En esta pregunta, durante la fecundación, la reacción cortical consiste en la modificación de las proteínas de la superficie del espermatozoide, la acción de enzimas de la cromosoma. La respuesta C, perdón, es la acción de enzimas fabricadas por las células foliculares, la acción de enzimas producidas por el ovocito y la acción de enzimas de telomerasas. Durante la fecundación, la reacción cortical es producida por una acción de enzimas que están producidas por el ovocito, ¿no? O sea, aparte de la reacción acrosomal, existen algunas enzimas que van a hacer que el ovocito permita esta reacción cortical. En el desarrollo humano, a la suma del periodo embrionario y periodo fetal se llama periodo o etapa prenatal. Sí, periodo fértil no es, tampoco el periodo neonatal, porque el periodo neonatal va desde el nacimiento hasta los primeros 30 días. El periodo preembrionario tampoco, es semana antenatal, ¿no? El periodo preembrionario, como les comentaba, algunos autores lo refieren refieren que es desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. Un poco para recordarles sobre las células germinales primordiales. Los gametos es el ovocito y el espermatozoide. Los gametos son derivados de las células germinales primordiales. Estos están formados en el epiblasto durante la segunda semana de gestación y que se mueven a la pared del saco epitelino. Este concepto de migración es importante recordar porque, digamos, aparte de estas células gonadales o las células germinales primordiales que van a migrar, existen otro grupo también de células que también durante la formación de la etapa embrionaria tienen esta migración, ¿no? Entonces, la formación de algunas partes de nuestro cuerpo no necesariamente son células que siempre han estado ahí, sino que son células que en algunos casos provienen de otros sitios embrionarios, como en el caso de las células germinales primordiales. En la cuarta semana migran del saco vitelino para formar, como les comentaba, la migración para formar las gónadas. Les decía entonces, las células germinales primordiales tienen un genoma o vamos a llamarlo en cromosomas, serían 46 cromosomas cada uno. Acá estamos esquematizando solamente 2 cromosomas, ¿no? O un par de cromosomas, perdón, del 1 al 23. Y el proceso de formación de los gametos se llama meiosis, ¿no? Y esta meiosis está dividida en meiosis 1 y meiosis 2, y se caracteriza porque de las células germinales primordiales de 46 cromosomas van a formar cada uno de estos en 23 cromosomas. Esto ocurre en los varones y en las mujeres. La diferencia entre uno y otro es que de los espermatozoides o de las células germinales primordiales de los varones van a formar 4 espermatozoides de una sola célula, y en las mujeres solo va a formar un ovocito. Digamos, en teoría se forman otras 3 células de igual cantidad, digamos, de genoma, pero que se denominan cuerpos polares, ¿no? Cuerpo polar número 1, cuerpo polar número 2, y al final este ovocito que está, digamos, estancado en parte de la meiosis 2 termina, digamos, de formar el segundo cuerpo polar, como les menciona o les pusimos en el gráfico, o se mostraba en el gráfico, cuando ocurre la fecundación. Otra cosa importante de este gráfico es que nosotros tenemos en la meiosis 1, ya sea en varones o mujeres, un proceso que se llama recombinación. Esta recombinación es importante para que exista una variabilidad genética mayor en los seres vivos, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Supongamos que este es un par de cromosomas número 7, ¿sí?
primero hay una mitosis para formar estas células, luego estas van a hacer las espermatogonias y al momento de entrar en meiosis 1, perdón, van a intercambiar información. O sea, este es un cromosoma 7 de materno, supongamos en azul, y este paterno, ¿no? O sea, vamos a decir del futuro abuelo y futura abuela, pero uno de los cromosomas. Y al momento en meiosis 2 hay un intercambio de material genético entre estos dos cromosomas, o sea, intercambia material genético del abuelo y del abuelo y de la abuela para, en algunos casos, tener espermatozoides, no con toda la carga genética de uno de los abuelos, ¿no? Sino con una parte, como está acá, en rosado o en rojo, del abuelo y o de la abuela, digamos, vamos a decir en rosado, y celeste del varón, y de la misma manera en el otro espermatozoide. Entonces, esto hace de que exista una mayor variabilidad y también, digamos, que un poco, digamos, para darle una explicación, que entre los mismos hermanos, por eso mismo no hay parecidos, ¿no? Y la otra cosa importante, digamos, de la recombinación, aparte de esta variabilidad genética, es que la presencia de la recombinación es no solamente para darles esta variabilidad genética, sino también para estabilizar, digamos, a los cromosomas y que estos cromosomas se puedan dividir adecuadamente y no se peguen, o es decir, no exista una no disyunción. O sea, tiene que haber un número de recombinaciones adecuada en cada una de las células para que no exista la no disyunción, o sea, el pegado de estas células y digamos, se formen gametos disómicos. ¿Qué quiere decir disómicos? O sea, en vez de que en este espermatozoide solamente exista un cromosoma 7, digamos, existan dos cromosomas 7. Entonces, estas recombinaciones también es importante para la estabilización, digamos, y la no producción de no disyunción. Tras la reanudación de la segunda división meiótica, se producen dos células de igual volumen llamadas blastómeras y se produce una activación metabólica del ovocito, ¿no? El ovocito tiene digamos, la maquinaria para que se produzca la actividad metabólica para que este nuevo ser empiece la duplicación, porque como les he mostrado en las figuras, el espermatozoide solo entrega, digamos, el núcleo, ¿no? Y el ovocito tiene, digamos, todo el retículo endoplasmático, también tiene todas las mitocondrias, por eso que el ADN que nosotros tenemos de origen mitocondrial es materno. Todos nosotros tenemos, nuestro ADN mitocondrial es de origen materno, ¿no? Si bien los espermatozoides, como les mostraba en la figura, tienen mitocondrias, estas mitocondrias no llegan a pasar. Es muy raro que, digamos, cada uno de nosotros tenga material genético mitocondrial de origen paterno. Una cosa, digamos, un término importante es lo que es la morfogénesis. Esto se produce a través de procesos celulares como la dirección y número de divisiones celulares, o sea, va a haber una cantidad determinada de divisiones celulares, los cambios en la forma celular, es decir, para que cada una de las células formen neuronas, formen el miocito, etcétera, etcétera. El movimiento celular, como les comentaba, en las células gonadales existe el movimiento celular. Otro grupo, digamos, de células que produce este movimiento celular es las células de la cresta neural. Vamos a ver qué son estas células. El crecimiento celular, lógicamente, la muerte celular programada, la apoptosis, que por ejemplo se ve durante la formación de los dedos, en la etapa embrionaria, nuestros dedos, digamos, vamos a decir que están pegados, pero normalmente estos, a través de una muerte celular programada, se llega a separar. Cambios en la composición de la membrana celular y la matriz extracelular son, digamos, procesos celulares que van a ayudar a la formación o a la morfogénesis. En la sexta pregunta, como consecuencia de la fecundación, se restablece el número diploide de
de cromosomas, se conforma el genoma del embrión, se determina el sexo cromosómico del embrión y la activación metabólica del ovocito permite la iniciación de la primera división mitótica. Cada célula gonadal, vamos a decir que son haploides, o sea, tienen, como les decía, la mitad del genoma. A esto se llama haploides. Pero cuando estas dos se juntan, va a restablecer la diploidía, es decir, en vez de tener 23 cromosomas, van a tener 46 cromosomas. Y lógicamente, como les mencionaba, va a conformar lo que es el genoma del embrión. El sexo cromosómico está es parte, digamos, de este proceso. En las mujeres tenemos que tener, las mujeres tienen que tener, perdón, 2 cromosomas sexuales X y los varones X y Y. Y como les mencionaba en la anterior pregunta, tiene que haber una activación metabólica, es decir, toda la estructura o todas las organelas que están en el ovocito se utiliza para que se inicie la división mitótica. Entonces, en esta pregunta todas son correctas. Bueno, solamente para hacerles notar, el embrión a las 8 semanas se ve muy, digamos, en la etapa embrionaria, entre seres humanos, mejor dicho, entre todos los mamíferos no hay una diferenciación. Incluso, como si ustedes recordarán, en las fotografías que existen en los libros de embriología, muchas de las fotografías o las microfotografías son de mamíferos inferiores, ¿no? Y de los que más se ha estudiado es de los ratones. Entonces, pero digamos, se parece mucho la etapa embrionaria en todos los mamíferos. Más o menos a las 12 semanas de gestación ya se puede distinguir o se puede observar, digamos, que este feto ya tiene una forma humana, ¿no? Y bueno, lógicamente antes en la etapa embrionaria ya se puede distinguir un polo cefálico y un polo caudal. Esta pregunta es bien sencilla. El llamado periodo embrionario corresponde al tiempo transcurrido desde la fecundación hasta la 8ª semana. Puede que en alguna de las preguntas les digan el periodo preembrionario, ¿no? Nuevamente para que se acuerden, desde la fecundación hasta la 3ª semana de gestación. Son mecanismos importantes a nivel celular para el desarrollo humano. Lógicamente tiene que haber una proliferación celular, como les había mencionado en lo que es morfogénesis. Tienen que diferenciarse en cada uno de nuestros órganos o sistemas, o sea, especializarse estas células. Tiene que haber una migración celular, o puede haber, mejor dicho, en algunos casos migración celular, la apoptosis, es decir, las anteriores son correctas. Este cuadro les traigo para, como les mencionaba, dividir la etapa preembrionaria y la etapa embrionaria propiamente dicha. La etapa embrionaria es la etapa donde se va a observar la organogénesis, ¿no? Y la etapa preembrionaria es hasta la formación del disco laminar y la línea primitiva. Les voy a mostrar una siguiente diapositiva donde podemos ver de mejor manera esta etapa preembrionaria. Como les decía, algunos autores lo clasifican. Las primeras 3 semanas se van a dividir en cada una en una semana. La primera semana va, como les comentaba, desde la ovulación hasta la implantación. La segunda semana, la formación del disco bilaminar, o sea, para que nos acordemos, segunda semana, 2 discos, bilaminar, hipoblasto y epiblasto. Y la tercera semana, 3 semanas, el disco trilaminar. Entonces, y se va a observar lo que es la gastrulación, y la gastrulación es el proceso en el que el epiblasto forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a partir de esta tercera semana de gestación es un estadio susceptible a teratógenos. ¿Sí? O sea, como les comentaba, el alcohol, que es uno de los más frecuentes, el misoprostol, las infecciones, o sea, lo que en pregrado hemos aprendido, el TORCH, y el uso de, digamos, anticonvulsivantes,
el uso de corticoides, digamos, bueno, hay una lista sin fin. La isotretinoína, por ejemplo, también es un teratógeno importante, digamos que puede producir malformación cardíaca, microcefalia, puede provocar microtia, es decir, los pabellones auriculares pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la etapa preembrionaria, las primeras 3 semanas de gestación. Entonces, un poco difícil que nos pongan preguntas con esquemas, ¿no? Pero sin embargo, un poco para acordarnos, si vemos este esquema, vemos una masa celular interna o embrioblasto. Si vemos así, este embrión o no tiene no tiene ni el hipoblasto ni el epiblasto, ¿no? Entonces, probablemente esto todavía sea la primera semana de gestación y lo confirma el siguiente gráfico, ya que se ve recién la implantación, ¿no? Entonces, desde nuevamente fecundación hasta la implantación, la primera semana de gestación. Entonces, es una forma, digamos, algo fácil de acordarse para poder distinguir estas semanas de gestación. Ahora, otra cosa importante, digamos, los investigadores, de los que ven embriología, los embriólogos, o los que se llaman también los biólogos del desarrollo, digamos, han tratado de clasificar esto para un mejor entendimiento. Sin embargo, estos tiempos, digamos, no son tan exactos, ¿no? O sea, en algunos libros se dice más o menos sexta semana se ve la formación del paladar, del labio, etcétera, etcétera, ¿no? Quinta semana, no. O sea, esto es un proceso dinámico que en cada persona es bien variable, ¿no? Entonces, depende incluso de los genomas que tienen esta futura persona, que digamos puede variar estos tiempos. Bueno, entonces este gráfico, si nosotros vemos ya el epiblasto y el hipoblasto, entonces estaría en la segunda semana de gestación, ¿ok? Bueno, se ve el sincito trofoblasto, acá está los vasos sanguíneos, el endometrio uterino, bueno, una glándula uterina. Si seguimos viendo hipoblasto y epiblasto, con fines prácticos nuevamente tenemos estas dos, seguimos en la segunda semana de gestación, o sea, está terminando la implantación de este embrión. Acá nuevamente solamente vemos las dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Sin embargo, en este otro gráfico ya se ve lo que se llama la gastrulación, o sea, la formación de estas 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este momento ya se puede observar un lugar anterior, posterior, derecha, izquierda, la parte cefálica y caudal. Todos estos procesos de diferenciación de derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera, está controlado genéticamente por proteínas, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de proteínas que se llaman, o un grupo de genes que se llaman LEFT1, que van a hacer que los órganos de la cavidad intestinal y de la cavidad torácica se pueda diferenciar o ubicar que esté en derecha o en izquierda. Y uno de los procesos, por ejemplo, es el movimiento también ciliar que existe en estas células. El movimiento ciliar de derecha hacia izquierda, por ejemplo, hace de que este movimiento empiece a dar señales que si va de derecha a izquierda, la derecha sea derecha y la izquierda sea izquierda como tal. O sea, pero si digamos hay falla en estos movimientos ciliares, como por ejemplo en el síndrome de Cartagener, al haber falla, porque el síndrome de Cartagener hay una falla en los cilios, entonces no va a haber este movimiento y por lo tanto se produce esta inversión, digamos, del corazón hacia la derecha, el hígado hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, esto como les decía, esto lo ven los biólogos del desarrollo. Esto es un campo que todavía sigue en investigación, pero digamos, de la parte embrionaria como tal, desde hace tiempo, digamos, ya se conoce esto, digamos, incluso en los libros antiguos, vamos a decir, o de ediciones muy pasadas, están, ¿no? Pero digamos, estos detalles de la parte genética recién se está conociendo. Entonces, bueno, solamente les quería decir eso, pero en este gráfico además, bueno, se ve la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, la prenotocorda de células. Estas son células importantes para la formación del tubo neural, ¿no? La notocorda.
Entonces, el ectodermo, mesodermo y endodermo, el ectodermo va a formar todos los órganos y estructuras que se mantienen en contacto con el medio externo. O sea, todo lo que nos hace, o sea, estar en contacto con el medio externo, eso es ectodermo. Por lo tanto, el mismo sistema nervioso central es el que, si bien está dentro del cráneo y de la médula, de la columna vertebral, este es, digamos, el que controla y el que nos permite, digamos, estar en contacto con el medio externo. El epitelio sensitivo del ojo, nariz y orejas, la epidermis, lógicamente, y otras estructuras son las glándulas subcutáneas, subcutáneas, las glándulas mamarias, la glándula pituitaria, por eso que a la glándula pituitaria se le llamaba el tercer ojo, ¿no? La dentina también es una estructura que proviene del ectodermo. Este gráfico les traigo un poco para explicar la etapa embrionaria, que existen algunas estructuras que son importantes para la formación de otras, ¿no? Entonces, la no presencia de estas estructuras hace de que no se formen algunos sistemas o algunos órganos. Es el caso de la notocorda. Esta notocorda se ha visto que es importante para la formación del tubo neural. ¿Y esto por qué? En animales experimentales, al movilizar esta notocorda hacia la derecha o hacia la izquierda, se ve que el tubo neural se forma hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre a través de mecanismos de mensajes celulares. Por ejemplo, uno de los genes importantes que interviene para la formación de la notocorda para la formación del tubo neural es el gen SHH. Es un gen que tiene un nombre gracioso, es erizosónico, digamos, la traducción al castellano. Este gen es importante para que el tubo neural se forme adecuadamente y que el tubo neural tenga una parte anterior, o sea, se forme la parte anterior del tubo neural dentro del mismo tubo y se forme la parte posterior, es decir, se forme el mesencéfalo, el prosencéfalo, el telencéfalo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además que es importante para la formación del mismo tubo neural, también para la diferenciación de es importante este gen. El endodermo, ¿a qué deriva? Principalmente el sistema gastrointestinal, el timo, tiroides, hígado y el páncreas, ¿no? Lo que está en amarillo. Y el mesodermo, el tejido conectivo, cartílago y hueso, músculo liso y estriado, el sistema cardiovascular y el sistema urogenital. Durante el desarrollo fetal, ¿en qué semana se origina la anencefalia? En estas preguntas lo que vamos a tener que hacer es utilizar la lógica que hemos estado viendo y tratar de acordarnos los gráficos, ¿no? En la primera semana todavía el embrión no tiene ni siquiera los dos, ni el hipoblasto ni el epiblasto, ¿no? En la segunda semana recién se está formando, en la tercera semana recién existe la gastrulación, o sea, recién tenemos las 3 capas, y a partir de ahí, en la cuarta semana, ya se diferencia lo que es, como les mostraba en el gráfico, la cloaca, la parte cefálica, la parte caudal y la formación del tubo neural. Entonces, en esta pregunta, la respuesta es en la cuarta semana.